Entonces hoy vamos a ver un tema muy importante. Yo vivo porque tú vives, amén. Basado en el libro de Juan, capítulo 14, ahí está, 14, versículo 19, la parte B. Entonces, porque yo vivo, vosotros también ¿qué? Viviréis. Y cuando nosotros hablamos de la vida, es tan lindo, ¿verdad? Tan lindo es ver nacer un bebé, ¿no? Hace poco, que hace 5 meses que el Señor nos regaló nuestra nietecita. Y los que tenemos nietecitos, eso es me decía la hermana Lucy, prepárese, hermana, porque eso es lo más lindo. Y la hermana Lucy ya tiene bisnieta. Entonces tremendo, ¿no? Entonces es una doble felicidad, ¿cierto que sí? La nieta le trajo tanta felicidad, pero la bisnieta le ha traído más felicidad. Entonces la vida produce felicidad, ¿cierto? Pero tenemos que ir al creador de la vida, amén. Y entonces, amados hermanos, el Señor en su palabra, en el capítulo 14 del libro de Juan, nos habla esa tan importante. Dice: vosotros viviréis porque yo vivo. ¿A qué clase de vida estaba hablando el Señor ahí? Si ellos estaban vivos ahí, les estaba hablando que con Él ya, ahí ya tenía la eternidad. O sea, Él ahí ya les estaba dando la vida eterna. O sea, usted no ha escuchado a esas personas que le dicen: ¿para qué más infierno que este? Cuando estamos evangelizando. Así a mí me lo han dicho, uy, eso es hartísimo. ¿A cuántos? Y al comienzo lo desarmaban a uno. ¿A cuántos nos desarmaban? Pues sí. Y nos quedamos callados y yo me iba. Y yo decía, pero un día le dije: Señor, deme una palabra, porque la gente lo calla a uno con cualquier cosa y uno todo ahí como zanahorio, ahí como que no sabe. Espíritu Santo, tu palabra lo dice. ¿Qué le podemos decir a esta gente? Bueno, la oración quedó ahí. Y un día, Señor, todo ora, ¿qué más infierno? Porque la gente se pone brava, hermano. Y usted se siente ahí como: ¿quién me mandó a mí a venir a predicar aquí? ¿Qué más infierno que este? Y con esa autoridad dije: sí, usted tiene toda la razón. Y se desarmó. Y yo: Señor, ¿y ahora qué más le digo? Sí. Y yo le dije: usted tiene toda la razón. Usted tiene absolutamente toda la razón. ¿Qué más infierno que este? Porque usted decide si vive en el infierno o vive en el cielo. Y me miró arriba abajo y hizo ¡ja! Y yo le dije: pero le di la palabra. ¿Sí me hago entender? Y es verdad. Pero habían 2 señores, y quiero contarles eso. Uno vivía, dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 16, versículo 19 en adelante. Habían 2 señores. Dice la palabra del Señor que uno de ellos vestía de púrpura y de lino fino. Pues hoy en día no nos ponemos la púrpura ni el lino fino, porque ahorita hay otras telas. Pero lo que quiere decir, lo más fino. Gracias, hermana Gladysita. Vivía de lo más fino. Vivía en su palacio. Vamos a parafrasear el tiempo y usted lo va pasando. Entonces este hombre vestía de púrpura, de lino fino, y hacía cada día banquete, hermanos. Aquí los banquetes en Colombia es el 24, el 31, el día del cumpleaños, el día de la madre, porque el día del padre es unas medias. Los hombres me están haciendo allá, pero pasito, así como. No, yo sé que aquí las hermanas ya hemos aprendido, y el día del padre y el día del cumpleaños del esposo es lo mejor, ¿verdad que sí? ¿Ya hemos aprendido o no hemos aprendido? Pero normalmente es así. Pero este hombre, pongamos la lectura, por favor, mantengámosla ahí. Hacía banquete cada día con esplendidez. Y él tenía sus hermanos, tenía amigos. O sea, era muy famoso, porque el que tiene plata y el que invita, eso sí tiene amigos en cantidad, ¿verdad que sí? Pero dice que a la puerta de la casa de él estaba ¿qué? Un mendigo, pero estaba lleno de llagas. Y a veces nosotros pensamos que la vida es solamente los bienes que poseemos.
y que nosotros todo lo que nos pasa, tanta dificultad, tanta lucha, nos sentimos así. No sé cuántos de ustedes les ha pasado eso, pero el Espíritu Santo hoy nos quiere manifestar su gloria. Amén. Nos quiere decir que cuando nosotros tenemos al Señor, no es el estado, sino en quién estamos. Y cuando usted está en Cristo, la vida eterna viene para usted. Y resulta, hermanos, que se murieron los dos a la vez. Pues el otro tuvo un entierro por lo alto, ¿o no? ¿Qué piensan ustedes? Si él tenía banquete, posesiones, piense por un momento cómo era su entierro. Y las palabras de los amigos, de la familia, como era dadivoso. Me imagino la primera persona que pasaría a llorar y diría: es que él siempre ayudó a todos. ¿A ustedes algunos ayudan a todos? No sé, ¿verdad? Y darían muchas palabras. Pero ¿quién iría al entierro del otro? Como pasa en África, pasa el carro de la basura y los echan en el carro de la basura. ¿Sabía usted? ¿No sabía? Bueno, hoy lo sabemos. Agarran a los muertos, ellos los sacan a la calle, viene el carro de la basura y… Pero cuando muere una vaca, sí les hacen un entierro tremendo. Pero el Señor nos está instando en estos momentos a que vayamos más allá del entierro. Usted y yo tenemos la idea que cuando la persona se muere, como que sale un vientico así, y ese vientico se va corriendo así. Los secularistas dicen que ya se murió usted y no hay nada. Los católicos, la tradición dice que al alma sale en pena. Pero todos tenemos esa imagen, ¿o no? Que algo sale de nosotros como un vientico y que se va para donde el Señor. ¿Sí? Pues aquí vamos a ver que no es un vientico, que el alma que pecare, esa morirá. ¿A qué muerte se refiere? Un momento. La persona sin Cristo, el Señor, ¿por qué le dijo a los discípulos: yo vivo y por eso ustedes viven? Porque Cristo da la vida física, la vida espiritual y la vida eterna. Son tres. Haga así con su dedito, son tres. Entonces, la vida física es cuando estos dos se murieron. La vida espiritual es esa comunión que ellos tenían aquí en la tierra. ¿Cómo estaba el hombre que vestía espléndidamente? Su comunión con Dios. Estaban sin Cristo. Entonces, cuando usted estaba sin Cristo y yo estaba sin Cristo, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces ahí habla de la muerte espiritual. Pero ya este señor fue a conocer la muerte eterna. Entonces él experimentó las tres. Y cuando él muere, dice la Biblia que lo sepultaron. Y cuando muere don Lázaro, dice la Biblia que vinieron los ángeles. Entonces, ¿es malo ser rico y es ser bueno pobre? No. Ahí está hablando qué fue lo que pasó con el alma de estas dos personas, independientemente de lo que estas dos personas vivan. Dios va más allá. Dios va a lo espiritual. Y entonces comienza el relato bíblico, que no es un cuento, sino es una realidad.
Y mire lo que dice la palabra. Y había también allí, dice en el versículo 21, 22, dice: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de ¿qué? Y murió también el rico y fue ¿qué? ¿Hay diferencia en la muerte? ¿Hay diferencia en la muerte? 23. Dice la palabra: y en el Hades. Entonces, aquí hay dos lugares después de la muerte en la época del Señor Jesucristo: el Hades y el seno de Abraham. Y quien vino a traer esa palabra no fue ningún hombre, fue el mismo Señor Jesucristo. Él fue el que descubrió y nos quitó el velo para entender qué pasa. Que no es que sale un vientico así por su boca y se va por los aires y llega allá donde el Padre, que es lo que usted piensa y lo que yo pensaba, aún teniendo la palabra de Dios. Pero aquí vamos a ver que esto, ¿qué es lo que pasa después de que el hombre fue sepultado? Si fuera un viento tiene ojos. Versículo 23. ¿Qué dice ahí la palabra? Dígalo fuerte, hermano. Y en el Hades alzó sus ojos. Entonces, pare ahí un poquito. No es un vientico que sale de usted, es usted mismo. Es usted mismo. ¿Qué piensa? O sea, no es cualquier cosa. Dice: y estando en el Hades, alzó sus ojos. Recuerde que la Biblia dice que todo lo que está hecho fue hecho de lo que no se veía. O sea que esto es temporal. Su cuerpo físico es temporal. Pero la Biblia dice: hay cuerpo espiritual y hay cuerpo natural, animal. Entonces, cuando él se murió, lo sepultaron, ¿dónde abrió los ojos? ¿Dónde se encontraba? ¿En el sepulcro? Secularistas, ateístas, tienen hasta un dicho tan tosco y tan grosero: muerto el perro, se acabó la chanda. ¿Abrió los ojos en el sepulcro? En el Hades, el lugar de los muertos, dice la Biblia. Alzó sus ojos. ¿Y hacia dónde alzó sus ojos? ¿Qué versículo vamos? Estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. O sea que tenía una excelente visión. Cuando usted se muere, es usted mismo. Su cuerpo se queda, o su cuerpo lo llevan los ángeles. Acabamos de leer. El uno se quedó en la sepultura, abrió sus ojos en el Hades, pero por el otro vinieron los ángeles y lo llevaron. ¿No le parece a usted algo tremendo? Y cuando él alzó sus ojos, vio de lejos, no tenía las gafas. O sea que en la eternidad la visión aumenta aún más. ¿Lo estamos leyendo o no lo estamos leyendo? Y dice que vio de lejos. ¿Y qué vio de lejos? A Abraham. O sea que era un conocedor de Dios, de la palabra.
No era un impío, no era un gentil, si lo pasamos al texto y al contexto. Era una persona que a los 12 años fue graduado en la Torá. Fue una persona que sabía quién era Abraham, o sea, era un judío. Pero ¿dónde se encontraba? En el Hades. ¿Lleno de qué? De tormentos. Sigamos. ¿Qué versículo? Entonces él dando voces, tenía ojos y podía hablar. Lea el texto. Por eso hay que leer la Biblia claritico, para no aumentar ni quitar. Por eso hay que tener la Biblia. Usted ya se acostumbró a su celular, se acostumbró a la pantalla. Y algunos dicen: estoy leyendo en el celular, y a veces he pasado así, están jugando. ¿A quién engañan? Usted es el que está engañando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque le aburre el culto, porque viene por tradición, porque no le llama la atención. Pero eso sí es cuestión suya. Pero aquí la palabra del Señor dice que alzó los ojos y dando voces. O sea que él miró que estaba lejos y él comenzó a gritar. Pero dice que estaba en medio de ¿qué? De tormentos. ¿Y qué gritaba? Déjelo ahí para que los hermanos, por favor, lo puedan leer, aunque usted tiene ahí su Biblia. Entonces subraye, por favor, porque es que esto aquí es tremendo. Entonces él dando voces dijo, ¿qué dijo? ¿Pidió misericordia en sus banquetes? Pero conocía la palabra de Dios. El que tenga oídos para oír, oiga lo que la palabra de Dios nos dice hoy. Alzando sus ojos y de lejos vio ¿a quién? Al padre Abraham. Y luego dio voces gritando: Padre Abraham, ten misericordia de mí. Y Abraham, y le dice, ¿qué dice ahí en el texto? O sea que si se acordaba de Lázaro. Si reconoció o no reconoció después de muerto. Usted dice: ¿será que nos podemos reconocer después de muertos? Yo no digo nada, solo lea la Biblia. Lea. Va a decir: es que la pastora dijo. A mí no me metan eso. Lea. Lea. Mantengamos, le ruego por favor que mantengamos el texto. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Léalo duro. Ten misericordia de mí. ¿A cuántas personas le claman los familiares de los muertos? ¿A cuántos santos le piden para que pida misericordia y los saque del purgatorio, los saque de los lugares? Porque ellos allí están purgando sus penas. El purgatorio no existe. ¿Esto cómo se llama? Se llama el Hades. Se llama el Hades, lugar de tormento. ¿No es lo mismo? No. Porque purgatorio quiere decir que purga las penas, y que si usted le paga, en unos años en esto usted puede sacarlo del purgatorio. Y ahí es donde vemos que ni Abraham ni nadie
puede sacar a la gente de allí. Y como dijo este hombre, ¿el infierno empieza aquí? Sí, como el cielo empieza aquí. Y entonces, ¿qué le contestó? ¿Qué le pidió? Le hizo una petición: ten misericordia de mí y envía a Lázaro. O sea que él reconoció a Abraham por lo que había leído quién era Abraham, reconoció y dedujo, dijo: este es Abraham. Pero sí reconoció a Lázaro. ¿Dónde vivía? ¿Le ayudó? Usted ayuda a mucha gente que es sus amigos, pero no por eso usted se va a salvar, porque no es por obras. Y entonces, ¿para qué lo hago si no me va a salvar? Porque somos salvos por gracia para hacer buenas obras. Y Lázaro estaba allí en el seno y le dice: envía a Lázaro. ¿Tenía ojos? ¿Podía hablar? ¿Podía reconocer? ¿Pudo gritar? ¿Pidió auxilio? ¿Reconoció a Lázaro? ¿Y qué le dijo? Para que moje la punta de su dedo en agua. ¿Recordaba? ¿Sabía que necesitaba agua? ¿Tuvo sed? En agua. Y por eso es que en la tradición nos ponen un vasito de agua debajo de los ataúd. Pero dígame, ¿puede venir a tomarse el agua? Y al otro dice: ay, vino mi papacito y se tomó medio vaso de agua. Pero es que la evaporación, hermano, se evapora el agua. Entonces dice: la punta de su dedo en agua y refresque ojos, voz, lengua, tacto, dedos. O sea, y tiene pensamientos. Gracias, ayúdenme porque ustedes en la comprensión de la lectura, a ver, más conocimiento, tuvo sed, quería agua, tenía memoria, sentía. Porque estoy atormentado en esta llama. Entonces no es un vientico. ¿Cómo se siente usted al descubrir que usted no es un vientico cuando se muera? Tenaz, ¿verdad? Y dice: ¿cómo así? ¿Cómo así? Entonces, los dedos. Y le dice: dígale que venga. O sea que podía caminar. Mire lo que dice la palabra. Versículo 25. Pero Abraham le dijo. O sea, pudieron tener una conversación. Yo creo que la voz alcanzaba, ¿verdad? Hijo. Wow. Era hijo de Abraham, pero no era hijo de Dios. Wow. Tenaz. Era hijo de la religión. Era hijo de la tradición. ¿Qué más? Hijo del linaje. Gracias. Uy, tremendo. Volvamos al texto. Pero Abraham le dijo: acuérdate que recibiste tú bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora estés consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, mire toda esa conversación que tuvieron. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden pasar, o sea que pueden caminar, ni de allá para acá. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre. Ya no podía hacer nada por él. Entonces, ¿qué rogó? Que envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanitos que si él era el más bueno, el más dadivoso, y estaba allí,
¿qué le esperaba a sus 5 hermanos? Entonces dijo, vaya, se acordó muy tarde de evangelizar a la familia. ¡Santo! Se acordó muy tarde. ¿Y qué le contestó Abraham? ¿Qué le contestó? Todos ayuden por favor en la comprensión del texto. Entonces, ¿qué le dijo? A Moisés y a los profetas tienen. ¿Qué más dice ahí? De Arturo. Óiganlos. ¿Estaba vivo Moisés? ¿Estaban vivos los profetas? ¿A qué referencias estaba dando? A la palabra de Dios. Hoy tenemos la Biblia. Es el libro más vendido en la tierra, es el número 1 en ventas. Es el libro más estudiado. Es el libro más leído. Pero por los cristianos, el más olvidado. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre. Recuerde usted en estos momentos la casa de tu papá. Ah, sí, era en el barrio tal. No está hablando de esa casa. En la antigüedad no decían la calle tal con la carrera tal. Colocaban era el nombre del papá. Y ahí vivía la familia. Entonces dice, te ruego pues que Padre Abraham, que le envíes a la casa de mi padre. A la casa de mi padre. Porque tengo 5 hermanos. Conocimiento. ¿Qué más? Recordar. Recordaba a sus hermanos. Aquí nos estamos descifrando muchas preguntas que todos tenemos. Yo en estos momentos me estoy contestando muchas cosas acá. Porque tengo 5 hermanos para que les tremenda palabra, hermano. Esto es algo maravilloso. Es algo glorioso. Para que les ay, yo que ya que voy a hablar, son unos borrachos, unos empedernidos, unos no sé qué. No. Para que les testifique. Usted lo que tiene que hacer es testificar. Su familia decide. Pero para eso Dios nos ha entregado. Tóquese sus rodillas, por favor. Para orar por su papá, su mamá si lo tiene. Sus hijos, su familia, de rodillas. De rodillas se quebranta más los corazones suyos y el corazón mío. Pero no va a ser allá que ay, voy a orar. Señor, salva a mi mamá y a mi papá. Amén. Entonces, testificar es nuestro deber. No allá en el Hades. ¿Se acordó tarde? Vayan y le hablen, porque él no habló. Santo Jehová, Dios de Israel. Para que les testifique. ¿Qué más dice ahí? A fin, ¿para qué testifica usted? Para que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Ese era el pensamiento de él. Y es un buen pensamiento. Pero nunca se preocupó por sus 5 hermanos, sino él se preocupó mucho que vivieran muy bien. Y hay hermanos, bendito Dios, que el Señor los ha usado para ayudarles a ustedes o nos ha usado para ayudar a los hermanos. Que vivan bien, que estén bien, que sí, ayudarles en sus necesidades. Pero se acordó muy tarde
de ayudarles, darle la ayuda más importante, que es la ayuda ¿qué? Y yo sé que más de uno usted dice, pero yo lo he hecho, pero es que no quieren arrepentirse. Es que la labor suya no es que él se arrepienta, la labor suya es testificar, pero déle buen testimonio. Por favor, demos buen testimonio. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Y él entonces dijo: no. ¿No les gustaba oír la palabra de Dios? Yo no sé cuántos de nosotros no nos gusta oír la palabra, pero luego no me ve aquí sentado. Ahí está sentado su cuerpo, pero hay que ir al oído espiritual, al oído que nunca muere, a los ojos que nunca van a morir, a la boca que jamás va a morir. Y es que Dios, en su infinita misericordia, nos dice en su palabra: la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y sabía, conocía, oía, pero también conocía a su familia. ¿Y dónde estaba? ¿Dónde estaba este señor? ¿Tienen sueño? ¿Tienen hambre? ¿Tienen sed? Ese señor sí tenía hambre y sed. Tenía sed. Estaba en tormento. Para algunos escuchar la palabra es un tormento, para otros es un arrulladero. ¿Cuántos nos hemos dormido escuchando la palabra o leyendo la palabra? Una vez llegó mi esposo y yo tenía la Biblia que es que aquí en la cara. Y en esa época no habían, o si no, me había tomado la foto. Tremendo. Entonces dice: a ellos escuchen. ¿Y qué dijo enfáticamente él? No. Porque hay que orar. Que el Señor en estos momentos nos hable a nosotros. Entonces él dijo: no. Padre Abraham le quería enseñar aún allá la arrogancia de nosotros, enseñarle a Dios cómo es que hay que hacer las cosas. No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentiría. Se arrepentirán. Habló de oír y habló de una palabra que él no lo hizo. ¿Cuál descubrieron ustedes? Dígalo duro. Arrepentimiento. Si alguno mandan de aquí, o sea, de los muertos o de allá del seno de Abraham, y resucita y les predica, ellos se van a arrepentir. Y el padre Abraham, ¿qué le contestó? Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de entre los muertos. Hace unos años, no sé cuántos se acuerdan, que estábamos evangelizando aquí en el parque. Esta es una iglesia de evangelismo, es una iglesia de oración, es una iglesia de intercesión y de discipulado. Y después, ¿y dónde están? Están en el reino de Dios, porque yo predico es para que la gente vaya a Dios. Amén. Y estábamos predicando aquí en este parque, no sé cuántos se acuerdan, hace como unos 8 años. Creo que Edith sí se acuerda. Y salíamos todos contentos, felices, cuando sale un señor allí en la mitad de la cuadra y se cae en la carretera. O sea, le dio un infarto. Venía Dolly, que ya estaban esta mañana, hasta ahorita allí
en tesorería. Y ella hizo su parte. Habían unos hermanos grandotes, hermano Santiago y otros hermanos que son, y comenzaron a hacerle la reanimación. Y el grupo comenzó a rodear al hombre y a orar, a orar. ¿Cuántos estaban ahí ese día? ¿Se acuerdan? Y orábamos, y orábamos, y orábamos, y orábamos. Entonces cuando llegamos, nos arrodillamos al pie del Señor y otros y comenzábamos a orarle en el oído, a hablarle, a reprender toda obra de Satanás. Hermano, eso pasaron mucho tiempo. Yo volteé a mirar a Dolly y me hizo, o sea, ya, y nada que llegaba a la ambulancia. Raro, ¿no? Y la ambulancia llegó cuando el hombre resucitó. Pasaron 30 minutos. Y yo me paré y dije, venga, vi otro hermano bien grande y le dije, venga para acá. Y usted cuando le haga la reanimación diga, hay poder en la sangre de Cristo. Bueno, usted no lo diga, hermana, venga aquí, repita usted porque él está dando. Y dele, hermano, y dele, y dele. Yo creo que ese pecho, ese señor después le dolió. Porque 30 minutos que a usted le, hermano. Y dele, y dele, y dele, y todos orando y reprenda en el nombre de Jesús. Cuando el bastón enseñó la palabra de liberación, ahora en el nombre de Jesús, levántate. Y el Señor lo resucitó. Y ahí sí llegó la ambulancia. Y ya lo llevaron caminando allá a la ambulancia. Medio ahí lo subieron. Se quedaron un buen rato ahí. Dolly se subió. Lo llevaron a la clínica. Y en la clínica había un amigo, un médico amigo de la hermana Dolly. Y ella le explicó todo el proceso. Dijo, porque usted me lo está explicando, le creo. Porque nadie aguanta 30 minutos. Se le daña el cerebro. Micho le dijo una cantidad de cosas que pasan en esos 30 minutos. Pero el hombre está bien. Dolly se esperó hasta que lo atendieran y todo. La familia no llegó. La iglesia a través de Dolly por la noche lo volvió a traer a la casa. Al otro día fuimos a golpearle. No nos abrió la puerta. Entonces mi esposo dijo, nos vamos a poner, usted en la mañana, yo en la tarde y yo orando otra vez en la noche. Vamos a ver. Y orando. Y yo me golpeé, yo, papi, mire que ahí está moviendo, él está ahí. ¿Se ha visto ese que ya hacen así como pasitico? Y las mujeres que somos así como viendo. Entonces yo le dije, el hombre está ahí. Y yo, don Miguel, Dios lo bendiga. Bueno, entonces mi esposo hizo una oración ahí en la puerta. Señor, tú sabes que hemos venido, te lo entregamos en tus manos, amén. Un día yo estaba haciendo unas vueltas y me lo encuentro. Y el hombre pasó y le dije, don Miguel. Sí, señora, ¿quién es usted? Le dije, somos los pastores de ahí de la iglesia. ¿Sí le contaron que usted se murió? Sí, me han contado que oraron por mí. Yo le hablé del evangelio de una vez. Y dijo, un día de esto voy. Vendió la casa y se nos perdió del mapa. Aunque vengan resucitados, no se arrepienten. Y si usted está aquí en estos momentos, y yo estoy aquí en estos momentos, Dios nos está dando una oportunidad. Una oportunidad. Y esta conversación quedó ahí. Pero quiero decirles que este hombre estaba en el Hades y Lázaro estaba en el seno de Abraham siendo consolado por el Señor. Pero el Señor Jesucristo, cuando vino a la tierra, Él vivió acá y se hizo como nosotros. Y Él tuvo que pasar por todo esto para darnos la vida eterna y vencer. El Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Él se hizo hombre como usted y por mí. Yo pido al Espíritu Santo
que Él nos hable en estos momentos. Ningún hombre podía morir por nosotros. Ninguna persona nos puede dar la vida eterna. Yo puedo orar por usted, pero yo a usted no le puedo dar ni milagros, ni sanidad, ni liberación, ni la vida eterna. No le puedo dar sino lo que yo sé, lo que tengo de Dios. Eso es lo que le doy. Pero el que hace la obra se llama el Señor Jesucristo. Dele esa gloria a Dios. Y amados, gloria a Dios. Alguien grita. ¿Dónde están los hermanos? Me gustan los hermanos. Hermano, párese y grite, diga gloria a Dios. Y ustedes dicen, estos evangélicos más bulliciosos, escandalosos, no sé qué, aleluyas, viven tragados. Ay, hermanos, es que lo que el Señor hizo por nosotros no es cualquier cosa. Dele la gloria a Dios. Dele la gloria a Dios. ¿Por qué nos dejamos aburrir? Ahora porque usted tiene ese tapabocas, pero ¿nos pasa eso o no nos pasa? Cambia hasta la voz. ¿Qué le pasa, hermano? Ay, bien, hermana. Ay, llevándola. Ay, bien, para no preocuparla. Y eso a los que les preguntan, pero si no le preguntan a usted, y usted vive aburrido. Viene al culto cuando. Por ejemplo, esta semana que nos ha tocado duro. Esta semana ha sido, yo feliz. Démosle un aplauso al Señor por todos los hermanos que hemos estado durante toda la semana. Digamos gloria a Dios. El jueves hasta se insolaron varios hermanos, pero vale la pena por las almas. Algunos dijeron, pastor, allá hoy no vamos. Y ya, bueno, está bien. Y yo, no, pero ¿qué le pasa? Ay, no, paz, me cansa. Paz. Ay, no, ese trajín es terrible, paz. Pero el Señor está con nosotros, amén. El Señor Jesús se hizo como usted y se hizo como yo, ¿sabe? Por una sola razón. Porque de tal manera amó Dios al mundo. A mí ese versículo es poderoso. Amó Dios al mundo, que entregó a su hijo. ¿Quién va a entregar a un hijo, al Hijo de Dios, por nosotros? A ver, solo es por amor. Usted no ha visto a esas señoras bien bonitas, el esposo es bien feo. Yo estoy repitiendo lo que dice mi esposo. Pero como la ama, la quiere, ¿cierto? Y es, ay, tan lindo. Y usted que está ahí tumba loca, dice, vea, mire, mire. Sí, mire, señor tan feo. Hermanos queridos, usted y yo, Dios nos embelleció con su gloria. El Señor nos dio la vida que eterna. Y Él se hizo como usted y como yo. Hermano Fernando, hermana Lucia, el Señor se hizo como usted, como usted, como usted, como usted, hermano, como usted y como yo, porque de tal manera amó, por amor. Porque es que el amor de Dios, si a usted no lo enternece el amor de Dios, mire, cuando usted comienza a entender el amor de Dios, se le va tanta tontera que uno tiene, hermano. Seguro que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, dígalo fuerte. Ahora sí entiende este versículo. No se pierda. Levántelo fuerte. Mas tengamos vida
eterna. Dele ese aplauso al Señor. Uy, hermano, el Señor Jesús pasó por todo lo que un ser humano tiene que pasar. Lea la vida del Señor Jesús en los 4 evangelios. Lea la muerte del Señor. Vea todo lo que a Él le pasó. Y ahí estamos dibujados todos nosotros. Él vino y pasó por todo eso para darnos libertad. Y al morir en la cruz, allí en la cruz, Él se llevó, ahí en la cruz, se llevó la muerte espiritual. Y nos conectó nuevamente con Dios. Ahí nos conectó con Dios. Luego muere físicamente y vence la muerte física. Y cuando a Él lo ponen allí en el sepulcro, pasan 3 días. Pero antes de resucitar, ¿qué pasó? Usted va a un entierro y usted deja a su familiar, lloramos, nos duele muchísimo, pero se queda ahí y usted no sabe lo que está pasando espiritualmente. Yo creo que ahora, cuando vayamos a evangelizar a una persona, vamos a ir con entendimiento, porque no es cualquier cosa. Que son 70, 80, 100 años para toda una eternidad. Pensemos, ¿qué es? ¿Qué es la eternidad? Es un sin fin. Pasan 1000 años, 2000 años, 50,000, 100,000, 1,000,000, 2,000,000, infinito. Pero el Señor Jesús allí en la cruz nos devolvió la comunión con Dios. Ahí está, ahí vamos bien. Luego lo ponen en el sepulcro. Su cuerpo está ahí, pero su espíritu comienza a descender. ¿A dónde fue? Le quitó las llaves al diablo, le quitó el poder de la muerte, le quitó todo lo que el hombre le había entregado. Fue luego al seno de Abraham. Ellos murieron guardando la esperanza en el Mesías. Aleluya. Y cuando Él llega y se les presenta, ya no está el padre Abraham, estaba el Señor Jesucristo y les predicó y les dijo: he cumplido mi promesa. Aleluya. Y llevó cautiva la cautividad y ya no los dejó en el seno de Abraham, sino el Señor los llevó a lo que le dijo al ladrón: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso de Dios. Denle ese aplauso al Señor. Oh, esto es grandioso. Esto es maravilloso. Ya usted no va al seno de Abraham. Hoy estarás conmigo en el paraíso. El paraíso es estar con el Señor Jesús por la eternidad. Pero Él se lo dijo en Juan 14:19: porque yo vivo, ustedes vivirán. O sea que la eternidad empieza con Jesucristo en el corazón. ¿Cuánto le damos la gloria al Espíritu Santo de Dios? ¿Cuántos damos gloria a Dios? Maravilloso, hermoso. Su vida cristiana va más allá de sentarse ahí. Aquí viene a ser instruido, como le estaba enseñando ahorita a una hermana. Somos instruidos por la palabra.
empoderados por la palabra, para mañana lunes comienza, o aún saliendo de acá, la batalla. Pero recuerde que Él ya la ganó en la cruz del Calvario. Y cuando Él llega allá y lleva cautiva la cautividad, y Juan resucita al tercer día, resucitó el Señor. ¿Cuántos damos gloria a Dios? ¿Sabe por qué usted no le, como que dice? Porque su mente es tradicionalista. Y cuando nos hablan de la crucifixión y nos hablan de la resurrección, es como decir uno por uno, uno. Dos por uno, dos. Ya lo aprendí. Me ha servido para la vida la multiplicación, pero se volvió algo cotidiano en mi vida. Y cuando usted y yo perdemos esa pasión por el Señor, entramos en religión. Pero cuando usted le dicen llega Semana Santa, nosotros no estamos allá, estamos felices, contentos, porque un día el Padre de misericordias envió a su Hijo y nos salvó, y que podemos ir a testificarles a otros que Dios nos amó. Y Él resucita. Y cuando resucita, las mujeres vienen ese día a la madrugada. Los judíos tienen su protocolo con sus muertos. Y cuando llegan encuentran la tumba vacía. Cuando Dios le permita ir a Israel, usted se dará cuenta que la tumba está allí vacía. Pero si Dios le permite ir a la tumba de Mahoma, de Carlos Marx, ahí están los huesos. Pero cuando usted entra a la tumba, me hablaba la hermana Susan y la profeta Fedra, que cuando entraron a la tumba, la profeta Fedra me dijo: yo puse las manos allí y le hice una oración al Padre. Le dije: así como un día murió nuestro Señor Jesucristo y nos dio vida, hoy acá te pido la vida para mi hija. Y el Señor la salvó en esa semana. Es tremendo. Los secularistas dicen que es que las señoras no se acordaban dónde era el sepulcro y fueron a uno que no era. Los secularistas dicen que los discípulos llegaron corriendo y de la carrera llegaron a otro lado que no era. Pero el Señor dice que el Espíritu Santo de Dios resucitó al Señor Jesucristo. Y era una tumba, un sepulcro en una roca, y la piedra que tenían ahí pesaba más de 1 tonelada. Entonces los ateístas y la gente que no cree dice que el Señor Jesús se paró porque se había desmayado. Entonces vamos a cogerlo a usted, le vamos a dar 40 latigazos menos 1, lo van a clavar en una cruz y por último con una lanza le abren el costado. Luego lo envuelven en esas sábanas que pesaban muchos kilos y luego lo colocan allá y luego le ponen una piedra de 1 tonelada. Entonces usted se despierta, sale brincando porque estaba bien amarrado y con el cuerpo bota la piedra de más de 1 tonelada. Los judíos dicen que los discípulos fueron los que robaron el cuerpo del Señor y tuvieron que pagarle mucha plata a los soldados romanos para que dijeran que así fue. Pero el Señor Jesucristo resucitó y vive en nuestros corazones. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? Él resucitó. Y iban 2 discípulos camino a Emaús y el Señor se les acercó ahí. Y iban charlando y les dice: ¿qué pasó? ¿Por qué? Luego usted siendo y no sabe lo que ha pasado. ¿Sí? ¿Se han leído esa parte? Y entonces fueron caminando y le contaron toda la historia y todo esto.
Y entonces cuando llegaron a la casa de ellos, le dijeron: no, pues siga, quédese acá, comamos juntos, porque los judíos tienen esa parte, ¿sí? Entonces entraron y estaban ahí en la mesa, y el Señor Jesús tomó el pan y, habiendo dado gracias, ¡fu!, se le cayeron las vendas de los ojos. ¡Es el Señor! Y se desapareció. Y llega y dice una: con razón, que cuando veníamos en el camino ardía en nosotros. Y así hay hermanos, cuando vienen al culto, hay hermanita tan linda, ¿cierto? Que hoy sentimos algo. Ay, sí, le dice la otra. Pero le tengo una buena noticia. Estás a un paso para que el Señor esté contigo. Búscalo, anhélalo. Y ellos entraron y se encontraron, todos los discípulos estaban llenos de miedo, encerrados. Y el Señor se les aparece en medio y les dice: paz a vosotros. Estaban encerrados, tenían miedo, y con razón o no con razón. Les acababan de matar a su líder. ¿Quiénes seguían? Ellos. Y el Señor se les aparece, ¿y qué fue lo primero que les dijo? Paz a vosotros. No habían escuchado la predicación del Señor que dijo: yo soy la paz del mundo. ¿Y por qué estaban encerrados? ¿Por qué tenían miedo? ¿No le pasa a usted y a mí que el Señor nos da la palabra y viene la prueba y nos encerramos y nos llenamos de miedo? Y nos sobra la hermanita inteligente, sabionda, que le dice: ¿dónde está la palabra que el Señor le ha dado a usted? Uy, Padre. Y usted todo, y usted encerrado. Hoy el Señor llega a tu vida para decirte: yo te he dado la palabra, aquí estoy, yo soy la palabra. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Y luego, y quiero que se centre en esto, les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Eso lo dice la palabra del Señor. Y dice la palabra, Lucas 24:45. Andaron con Jesús 3 años. Lo vieron resucitar muertos. Lo vieron sanar leprosos. Lo vieron sacar los demonios. Los cambió a ellos. Pero tenían el entendimiento cerrado. ¿Cómo está tu entendimiento en esta mañana? Ese beneficio tan grande de la resurrección. Hay muchos, pero quiero centrarme en estos. Que el Señor les abrió el entendimiento ¿para qué? ¿Qué le falta a usted y qué me falta a mí? Que Él nos abra el entendimiento para que usted, hermano, y yo no sigamos encerrados, abatidos, escuchando palabra tras palabra, y a veces vivimos peor que los que no conocen al Señor. Es terrible. Esto a mí Dios me ministró, por eso se lo estoy dando a usted. Tómelo. Señor, deme entendimiento con tu palabra para vivirla. Porque cuando hay entendimiento en la palabra hay transformación, hay cambio. No es dejar de hacer cosas, es ir a la raíz. Por eso empecé hablándoles de la raíz. Hermanos queridos, el Señor quiere que nosotros, nuestro entendimiento,
se abre. Usted puede ser muy inteligente, usted puede tener hasta un doctorado, mucho puede tener lo máximo en los estudios, pero tener el entendimiento cerrado. Pero hay más allá. Ellos tenían el entendimiento cerrado, pero Romanos 1 dice que dejaron la gloria de Dios, cambiaron la gloria de Dios por la de los demonios, y ya no tenían el entendimiento cerrado, sino el entendimiento entenebrecido, que cambiaron lo natural por lo que es en contra de la naturaleza. Por eso usted está atado a las drogas, por eso usted está atado a la pornografía, por eso usted está atado, y usted viene y hay una palabra de esperanza en esta mañana para su vida. Dios quiere abrirnos el entendimiento, pero dígale al Señor: yo no quiero llegar al entenebrecimiento, porque ahí ya es lo último. Porque ahí no le está hablando a los inconversos. Lea Romanos 1, ¿a quién le está hablando? A la iglesia. O sea que habrá gente que conociendo la palabra, yo creo que conociendo, o más bien como medio oyendo, dice, se entregarán unos a otros. Por eso es que nosotros no podemos dejar de orar por nosotros mismos de rodillas, porque a la hora que usted deje de orar por usted mismo, hasta ahí le llegó. Y usted viene y normal, así ya comienza el Espíritu Santo a golpear. Oh, dele. Cuide la salvación, más que ese lugar de tormento. Hermano, ¿usted cree que eso es lo peor de la condenación? Los gusanos, la llama, el tormento, la sed. ¿Sabe qué es? Que usted, habiendo conocido a Dios, nunca más, jamás de los jamases, y estamos bajo el pacto de la sangre de Cristo, jamás volverá a estar con el Señor. Y eso es lo peor. Pero como a su mercecito lindo no le place buscar de Dios, sino que usted ha hecho su propia religión. Su mercecito lindo vive como su merced quiera, ora cuando usted quiera, y usted puede orar todo lo que quiera y ayunar todo lo que quiera. Pero si usted y yo no nos humillamos ante el Señor y le decimos: Señor, que la resurrección tuya me transforme. Si usted y yo vivimos todavía en nuestra propia concupiscencia, carácter, todo eso, la resurrección del Señor no ha entrado en nosotros. Porque tan pronto el apóstol Pablo, que era, mire, los niveles de estudio y de posición que tenía el apóstol Pablo eran únicos. Y él era un religioso tremendo, y entró un odio contra los cristianos y comenzó a perseguirlos. Y cuando iba persiguiéndoles, el Señor se le apareció, y el hombre quedó ciego. Escuchó la voz y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? La resurrección trajo el encuentro sobrenatural con el Señor Jesucristo, el que nos transforma nuestro corazón. Y Pablo predicó la palabra, pero primero él se metió 3 años con el Señor. Luego estuvo 15 días con el apóstol Pedro. Luego se internó 14 años en el desierto con el Señor, preparándose. Pero él no sabía, él se estaba preparando para ir a predicar. Se metió consigo mismo. Usted agarra la Biblia, ni sabe dónde está la Biblia, ni sabe dónde está Génesis.
La mamá lo invita a orar. O el esposo le dice, vamos a orar. Ore pero cortico porque toca hacer muchas cosas. Aleluya. Nosotros tenemos de verdad. Vea, seamos sinceros. No sé si tendrán que apagar para que los de afuera no vean. Pero seamos sinceros nosotros. Nuestra vida cristiana data lo que habla de la resurrección. Solo usted conteste. El Señor transformó tanto a Pablo que después de esos 14 años se metió con los hermanos allí en Jerusalén y comenzaron a orar y a buscar de Dios. Y el Espíritu Santo se les manifestó y les dijo: apártenme a Pablo y a Bernabé. Y impusieron sus manos y los enviaron a predicar. Y este hombre no tuvieron que decirle: vaya, venga, le enseño cómo lo hago. Se fue, hermanos, y predicó la palabra por todo Asia. No tuvieron que darle para el pasaje. ¿Y cómo hacía para vivir? Si él mismo escribió que el que no trabaje no coma. Pero más adelante él dice que él hacía carpas para no ser de carga para nadie. O sea que el trabajo no es un obstáculo, amado. Y predicó la palabra en toda Asia. Se quedaba 3 años con la gente allí discipulándolos. El liderazgo de hoy en día queremos es púlpito, queremos es nombramiento, queremos muchas cosas y la gente perdiéndose. Y Pablo, hermanos, predicó todo el tiempo. Lo echaron a la cárcel, no por pícaro, no por ladrón y por tramposo. Era honesto, tenía un testimonio vivo. Lo apedrearon, le dieron con palo, naufragó y él seguía. Usted el primer problema, yo la primera prueba, dice: no, sí, esto es el cristianismo. ¿Dónde está Dios? Y él seguía predicando la palabra. Porque es que un encuentro sobrenatural con el Señor Jesús o nos cambia o nos cambia. No hay otra opción. Yo le digo al Señor, estaba leyendo ahí que ya venía para España. Yo dije: ay, Señor, ¿por qué no le permitió venir a España? Y antes de venir a España lo mataron. Y el Señor me dijo: porque mi gloria se está manifestando ahora en todos los latinos. Y él, antes de ir a que lo mataran, le predicó al rey Agripa. Le pusieron un soldado ahí al lado de él. 24 horas tenían los soldados, entonces le cambiaban y a todos les predicó. Y allí en Roma, donde estaba preso, lo sacaron de la cárcel y dijeron: este hermanito, este señor ya no lo aguanta, démosle una casa. Y allá comenzó a predicar la palabra. Hermano, donde usted lo pase, predique. Esa es su labor. Que no se arrepintieron, mire, ese no es problema suyo. Eso no es cuestión suya. Usted predique la palabra. Predique y predique y predique. Amén. Que nos da pena. Dígale: Señor, me da pena. Que nos da vergüenza. Señor, me da vergüenza. Él murió desnudo, él se llevó la vergüenza. Y cuando a él lo decapitaron, léase Filipenses 4. Lo que él comenzó a leer, a decir subiendo y a poner la cabeza ahí. Él dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él dijo: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y usted se lo sabe: ya no vivo yo, pero Cristo vive en mí. Pero en la casa vive usted. ¿Y sabe cuál otro vive? ¿Cuánto necesitamos la resurrección del Señor? Póngase de pie, por favor. Padre, te damos gracias.
Coloque sus manos allí en su corazón si quiere orar por usted. Si no, nadie aquí está obligado a nada. Si Dios le habló a usted hoy, dígale al Espíritu Santo: aquí estoy, Señor. Tú eres mi Padre. Gracias, Señor, por habernos salvado.